Bueno, pues este es un libro sobre Epicteto, es el manual estoico, el manual de vida o manual de Epicteto, que es un libro que, bueno, lo primero es que no está escrito por Epicteto, ¿no? Siempre es manual de Epicteto y uno piensa, pues es un libro que escribió Epicteto, pero en realidad es un libro escrito por un discípulo suyo, que se llama Flavio Arriano. Flavio Arriano también escribió otro libro que se llama La Anábasis de Alejandro Magno y cuenta toda la vida de Alejandro Magno. Y son dos libros muy diferentes, este y el de Alejandro Magno, porque aquí lo que dice Flavio Arriano es que él cuenta lo que le dijo Epicteto y lo que habló Epicteto, y que él no ha puesto nada de su parte. Incluso hay un momento donde se defiende de una acusación que dicen: has difundido la doctrina de Epicteto y no debías difundirla si has publicado un libro, ¿para qué tal? Y él dice: no, yo hice un libro para mí mismo, más o menos, para mi propio uso, y seguramente lo compartió con algunos otros compañeros de estudios con Epicteto y se difundió de alguna manera el libro y tal. Pero dice: no, pero yo puse las palabras de Epicteto, están escritas en un griego popular, mientras que la anábasis es ya mucho más sofisticado el lenguaje, ¿no? Con lo cual sí que parece que fue fiel a cómo hablaba Epicteto. Y bueno, pues escribió este libro, el Manual Estoico de Vida, que ha pasado como un libro escrito por Epicteto para la mayoría de la gente, pero no está escrito por él. También escribió otro libro, Flavio Arriano, que son las conversaciones o diatribas de Epicteto, que es un libro curioso donde Epicteto se muestra, digamos, mucho más vehemente, beligerante, regaña mucho a sus alumnos. Aquí no ves esto tanto, ¿no? Y es un libro también curioso, pero realmente como talento, digamos, literario, como un libro que pase a la posteridad, seguramente el manual realmente lo merece más que las conversaciones, y no habría sido tan famoso seguramente Epicteto sin este manual. Realmente se lo conozco por ello. Bueno, este manual, entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene fundamentalmente la filosofía de Epicteto, que os voy a situar un poquito en esto de los estoicos, ¿no? De dónde sale, para quien no esté bien situado, pues una brevísima historia. Aquí hago una brevísima historia al final del estoicismo, ¿no? Me cuento un poquito los rasgos fundamentales de esta filosofía. Esta es una filosofía que nace hacia el año 300 antes de nuestra era, más o menos, por esa época, y está creada por un señor que se llama Zenón de Citio. Zenón de Citio era un fenicio que naufragó, según una de las historias, hay varias historias, una de ellas dice que naufragó en Atenas, y que allí de pronto pues estaba como una especie de librería o algo parecido en la ciudad de Atenas, y habló con él y leyó los recuerdos de Sócrates de Jenofonte. Y allí, al leer los recuerdos de Sócrates de Jenofonte, que no son los diálogos de Platón, sino de otro hombre que conoció, que escribió la primera anábasis, precisamente Jenofonte, ¿no? Y entonces, al leer estos recuerdos de Sócrates, le gustó tantísimo el personaje de Sócrates, se quedó enamorado completamente de este filósofo, que le dijo al librero: ¿dónde puedo encontrar a un hombre como este? Y el librero dijo: sigue a ese. Y entonces se señaló a uno que pasaba por ahí, y ese que pasaba por allí era Crates. Crates es un cínico, de la escuela cínica, y entonces Zenón de Citio pues siguió a Crates, vivió con él. Era un cínico que vivía en la calle, con su mujer Hiparquia, si no me equivoco el nombre de su compañera. Hacían el amor en la calle, defecaban en la calle, eran los cínicos que rompían completamente con todas las convenciones sociales, etc. Ese fue el primer origen del estoicismo, del cinismo, curiosamente, ¿no? Y bueno, después Zenón después empezó a interesarse por la Academia de Platón, ¿no? Que era la escuela más conocida en ese momento y más famosa, y precisamente el que era el director de la Academia de Platón, Polemón, en ese momento, dice: ya sé que tú saltas los muros del jardín donde damos las clases para espiarnos y robarnos a tu manera fenicia. Los fenicios eran comerciantes y tenían fama de ir robando de aquí y de allá y comerciar con ello y tal, ¿no? Y que nos está robando las ideas y tal. Y bueno, conoció también esta parte de Sócrates, al que ya admiraba por el Jenofonte, o sea que ya era una admiración anterior, y Platón, etc. Y entonces, bueno, resulta que en la Academia de Platón, en el momento en el que estaba este Zenón de Citio, se había adoptado el escepticismo, curiosamente. El director de la academia se llamaba Arcesilao y era escéptico, lo que llamamos escéptico. No existía esta palabra para definirlo en ese momento. Y entonces
Bueno, pues se llevaba muy mal. Zenón y Arcesilao realmente tenían una rivalidad tremenda y Zenón decidió fundar su propia escuela, ¿no? Y entonces dijo, pues voy a fundar mi propia escuela, y tomó muchas cosas de Platón, tomó muchas cosas de Sócrates y tomó también muchas cosas de esa influencia cénica. Ese es el comienzo del estoicismo, ¿no? Tú me ibas a preguntar una cosa sobre esto precisamente, ¿no? ¿Por qué se llama estoicismo? Pues, sí. Pregúntame, ¿no? Bueno. Me acaba de comentar y me he acordado ahora que justo ahí como funda la propia escuela y tal, ¿no? Bueno, en primer lugar, el Julien, de las gracias a Daniel que cuenta conmigo, y luego la bienvenida aquí a la librería es como estar en casa, o sea, ya es que me siento en casa. Claro, la palabra estoicismo es una palabra un poco rara porque dices Platón, platonismo, Aristóteles, aristotelismo. Está relacionado, pero ¿estoicismo? Hay un señor que se llamaba estoico. ¿Estoico? No, era una broma así, ¿no? Había un jugador de fútbol, ¿no? Efectivamente. Y entonces, claro, viene una palabra, que es la palabra stoa. Entonces yo te pregunto, Daniel, ¿qué es la stoa? ¿Por qué se llama estoicismo esa filosofía? La stoa se supone que era un lugar que se llamaba el Pórtico Pintado, y era el lugar donde se instalaron, igual que Epicuro se instaló en lo que se llama el Jardín de Epicuro, la academia en el prado este de Academos, ¿no? El bosque de Academos, así, cada uno. Y los aristotélicos, que también se llaman peripatéticos, porque estaban en el Peripatos, uno era el Peripatos, donde paseaban por allí y tal, pues ellos era un pórtico, al parecer pintado, y estaba pintado, fíjate, ahora mismo no me acuerdo con qué estaba pintado yo creo que quizá con la batalla de Salamina o con alguna victoria ateniense, me da la sensación que había como unas pinturas allí, y ahí, por ahí se reunían, y de ahí viene Stoa, estoicismo. Al principio, precisamente se llamó zenonismo, por Zenón, precisamente se llamaba zenonismo, porque había otro estoico que se separó, que se llamaba Aristón, y había aristonianos y zenonianos, ¿no? Pero después ya se llamó estoicismo por esto, por la estoa, ¿no? Y este es el comienzo. Ahí simplemente hubo varios escépticos, lo que se llama el escepticismo antiguo. Los más famosos son Crisipo y Cleantes. Crisipo era un lógico impresionante, al parecer. Se conservan fragmentos suyos, pero no toda su filosofía. Parece que era increíble y interesante todos los temas. La lógica moderna debe más a la lógica estoica que a la lógica aristotélica. Por ejemplo, todo lo que es los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera, tiene mucha más relación con la lógica estoica, ¿no? Y bueno, pues está ese estoicismo antiguo, y después hay un estoicismo medio, que hay uno que se llama Panecio, otro que se llama Posidonio, también personajes muy interesantes, y después llegamos a estos, ya por fin llegamos a ellos, ya en Roma, con Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que son los que hoy en día conocemos. Realmente cuando hablamos de los estoicos estamos hablando siempre de Marco Aurelio, que era un emperador, de Epicteto, que era un esclavo, y de Séneca, era un multimillonario. Dicen que Séneca tenía que la fortuna de los más y de no sé cuántos más juntas no se podía comparar con la de Séneca, ¿no? Eso cuenta, ¿no? Sí, era mi austero. Y ellos son los que el estoicismo del que hablamos hoy en día, pues son ellos tres los que nos vienen a la mente, ¿no? Y no todos los otros estoicos de los que se ha perdido casi todo lo que escribieron, que eran muy interesantes, pero más bien ellos, ¿no? Ahí nos situamos un poquito.